Bien, amados, que el Señor les bendiga de una manera muy especial. En este video queremos hablar acerca de cómo descifrar la visión que vio Juan acerca del libro de los 7 sellos. 7 sellos que hablan acerca de las profecías del fin, el desenlace de todos los juicios divinos que vendrán a la tierra en el tiempo de la gran tribulación, la manifestación del anticristo, el regreso de nuestro Señor, por lo cual todas las profecías del fin aparentemente están dentro de ese libro de 7 sellos. Y queremos en este video aprender qué es ese libro, qué es lo que vio Juan, qué se le reveló con respecto a este libro. Y al final queremos hablar acerca de qué falta para que se abra el libro de los 7 sellos. ¿Acaso se ha abierto alguno de los sellos en estos momentos? ¿En qué momento de la historia profética o de la profecía bíblica pudiéramos estar? Todo esto lo veremos en esta clase, en este estudio profundo acerca del libro de los 7 sellos. Y al final, una vez más, no solamente explicaremos cuánto falta para que se abra este libro tan profundo, sino que también estaremos hablando brevemente con respecto a cómo será el milenio. Así que no se mueva, porque esta clase estará sumamente interesante, profunda, y de seguro vamos a aprender muchísimo. Pero antes, les voy a pedir que nos dejes un fuerte like a este video para así mostrar tu apoyo y animarte a que mires siempre los videos aquí en Que Dice la Biblia. Como ya sabes, estamos sacando no solamente los videos de los miércoles, haciendo estudios acerca de distintos temas, sino que también estamos ahora saliendo en vivo los domingos en la noche o lunes en la noche. Es posible que la próxima semana sea el domingo en la noche, de hecho. Así que asegúrese de estar suscrito al canal y tener la campana de notificaciones activada para que no te pierdas ninguna de las clases que hemos estado compartiendo aquí en ¿Qué dice la Biblia? Y es que de hecho esta es ya la 5ª clase, la parte número 5 de estos estudios que estamos haciendo de Apocalipsis, ya que si aún no has visto los primeros estudios que estuvimos hablando acerca de cómo vio Juan la revelación del Apocalipsis, explicando brevemente el capítulo número 1 del libro profético de Apocalipsis. Luego hablamos acerca de las 7 iglesias del Asia Menor, también las señales del fin. Lunes pasado estuvimos explicando acerca de cómo será el arrebatamiento de la iglesia, algo que de hecho les doy un anticipo, y es que es muy probable que tengamos muy pronto en los próximos días una sorpresa, una segunda parte a esa clase acerca de el arrebatamiento de la iglesia. Es posible que con algún invitado especial, así que muy pendiente de lo que se viene. Pero hoy queremos hablar acerca del libro de los 7 sellos. Y para esto vamos a ir a la palabra de Dios, orando en esta clase que el Señor nos ayude y que nos dé de nuevo y sabiduría para que podamos recibir esta palabra. Y esta profecía la encontramos en el capítulo número 5 de Apocalipsis. Usted se recuerda que en el capítulo número 1 de Apocalipsis, el apóstol Juan describe cómo él recibió la visión. Capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, él da el mensaje de Cristo a las 7 iglesias del Asia Menor. Capítulo 4, él es arrebatado al cielo en una experiencia, como explicamos el lunes anterior, que es tipo del arrebatamiento de la iglesia. Pero en el capítulo 5 encontramos ahora el libro o el rollo de los 7 sellos, y creo que comprender esta visión es fundamental para poder entender las profecías del fin. Así que vamos a leer lo que dice este pasaje de Apocalipsis 5. La palabra dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, y él decía: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Dice Juan: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Dice el versículo número 5:
Pero uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Quédese pendiente ahí a esa visión que vio Juan y los detalles mencionados en esta porción bíblica, porque hay cosas aquí demasiado profundas que no quiero ir muy rápido en esta noche para poder, digamos que profundizar bien en todas ellas, porque se trata de una visión sumamente preciosa. ¿Sabes que cuando el apóstol Juan es llevado en el capítulo número 4 al cielo, en esta, como ya dije, experiencia tipo del arrebatamiento de la iglesia, lo primero que él ve cuando llega al cielo es un rollo que estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono? Y aquí está hablando específicamente acerca de la primera persona de la Trinidad, Dios Padre, el cual en su mano tenía un libro, un rollo curioso, llamativo, misterioso, que estaba sellado por 7 sellos, y este libro escrito por dentro y por fuera. Pero dice el apóstol Juan que él se daba cuenta que nadie podía abrir ese libro, ni siquiera mirarlo o tocarlo. Y la primera pregunta que surge cuando leemos este pasaje de Apocalipsis 5 es: ¿qué es este libro? ¿De qué se trata el libro? ¿Y qué está simbolizando este libro en la visión que está mirando Juan? En primer lugar, este libro tiene 2 posibles significados proféticos. En primer lugar, este libro o rollo de 7 sellos habla acerca de todo el plan de Dios para el tiempo del fin. O sea, ahí encontramos en ese libro escrito por dentro y por fuera todas las profecías relacionadas con el tiempo del fin. Ustedes saben que la Biblia es un libro profético que contiene cientos y miles de profecías, muchas de ellas que ya se cumplieron en Cristo Jesús, como todas aquellas del libro de Isaías, por ejemplo, Isaías 53, profecías que hablaban acerca del sufrimiento de nuestro Señor, como Jesús, que le habló a los discípulos camino a Emaús y les dijo: ¿no era necesario acaso que el Cristo padeciera? Y dice la palabra que comenzó a explicarle desde Moisés y a través de todos los profetas lo que las escrituras decían acerca de él. Pero también la Biblia es un libro que contiene profecías relacionadas con el tiempo del fin. Y de eso se trata este libro de 7 sellos, el cual contiene en primer lugar las profecías para el tiempo del fin, las profecías del Señor para el tiempo del fin. Y esto va muy acorde a una profecía encontrada también de hecho, en el libro de Ezequiel, capítulo 2 y versículo 9 y 10, dice la palabra que Ezequiel observó algo tremendo, y es que dice: y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Por lo cual, este rollo o libro que Juan observa en la mano de Dios Padre, en primer lugar, contiene todas las profecías relacionadas con el tiempo del fin, ya que recuerden que hasta ese momento Apocalipsis no da ninguna profecía relacionada con el tiempo del fin. O sea, no habla ahí aún de la manifestación del anticristo, sino que en el capítulo 1 habla acerca de la introducción al Apocalipsis, capítulo 2 y 3, el mensaje a las 7 iglesias, capítulo 4, la experiencia simbólica del arrebatamiento. Pero ahora Juan ve este libro, el cual contiene en primer lugar las profecías para el tiempo del fin. Sin embargo, este libro de 7 sellos también simboliza algo muy importante, y es, óigalo bien, el título de propiedad de la tierra. Sí, porque el libro de 7 sellos, sellado con sellos, era algo típico de aquel tiempo cuando estaba escribiendo el libro de Apocalipsis el apóstol Juan. Y es que en la cultura romana se acostumbraba que cuando se iba a legalizar algún documento oficial, se enrollaba este rollo o este pergamino
y lo sellaban oficialmente con un anillo oficial de la realeza o de una casa de nobles, y sellaban con cera este rollo para que no fuera abierto ni modificado hasta que llegara el cumplimiento o la persona encargada oficialmente de abrir ese documento sellado. Y de esa manera es que legalizaban documentos en aquel tiempo. Por ejemplo, cuando querían legalizar una casa, una propiedad, una casa o alguna persona a la cual habían esclavizado, el título de propiedad de esta persona o la casa se escribía con todos los detalles legales y luego se sellaba para que nadie pudiera abrirlo ni modificarlo hasta que llegara la persona responsable. También cuando había, por ejemplo, una herencia, una voluntad de algún fallecido, ese rollo con la voluntad del fallecido era antes sellado con el sello oficial y no lo podía abrir nadie hasta que llegara el heredero legítimo a tomar entonces posesión, tomar aquel libro, mirarlo, leerlo, abrirlo. No podía hacerlo nadie sin que fuera la persona designada, la persona correcta para poder abrir ese libro. Pero, ¿por qué digo que este libro representa el título de propiedad de la tierra? Bueno, ya explicamos que era un tema legal. Este rollo hablaba de algo legal de aquellos tiempos, pero la razón por la cual este rollo de 7 sellos representa la autoridad, o sea, el título de autoridad de propiedad sobre la tierra, lo vemos establecido y explicado en la palabra de Dios. Y quiero que por favor usted preste atención a esto, porque aquí entramos en contenido profundo de la palabra. Cuando Dios creó al hombre, Él antes había creado el cielo, la tierra, había creado los animales, la tierra, el agua, el mar, había separado la tierra, lo seco de las aguas, había creado Dios orden en la tierra. Y una vez Dios crea todo, entonces hace al hombre del polvo de la tierra, sopla en él aliento de vida. Después hace a Eva para que fuera la compañera. Después crea a Eva, mejor dicho, para que fuera la compañera, la ayuda idónea de Adán. Pero algo poderoso que la palabra revela en Génesis capítulo 1 y versículo 26 es que Dios no puso al hombre en la tierra solamente para existir, sino que Dios le dio al hombre autoridad sobre la tierra. Por ejemplo, dice este versículo: entonces dijo Dios, hagamos. Aquí está hablando obviamente el Dios Elohim, el Dios plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto obviamente contradice la falsa doctrina de solo Jesús. Aquí dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré. Capte esa palabra, por favor. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y al final le dice en el versículo 28, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, Dios le había dado al hombre la autoridad, la potestad para gobernar la tierra, y por esto el hombre gobernaba la tierra, tenía autoridad, tenía unción, tenía respaldo de Dios sobre las bestias. Aún los animales que hoy son feroces se sujetaban a Adán y a Eva porque Dios les había dado autoridad. Sin embargo, cuando el hombre pecó, el hombre perdió la autoridad. Y es que Adán, así como Esaú, vendió su primogenitura, vendió el derecho, la autoridad que Dios le había dado. Y por esto el pecado le quitó al hombre la autoridad, le quitó al hombre el poder que tenía sobre la tierra. Y el pecado trajo entonces rebelión en las bestias, y por esto ahora el hombre le teme a las grandes bestias, a los leones, porque antes no era así, pero el pecado le quitó la autoridad al hombre. Déjeme
hacer aquí una pausa para decirle, mi estimado hermano, el pecado quita la autoridad. El pecado destruye familias. El pecado destruye iglesias. El pecado destruye matrimonios, porque el pecado quita la gloria, quita el respaldo de Dios. El pecado quita la autoridad, y esto fue lo que pasó con Adán. Él perdió la autoridad que Dios le había entregado. Hay algo más que él perdió y que veremos a continuación en breves segundos, pero la gran pregunta es, si Adán perdió el título, la propiedad, la autoridad sobre la tierra, ¿quién entonces la tomó? La Biblia lo responde cuando habla acerca de Satanás como el príncipe de este mundo. Note que cuando Jesús fue al desierto para ser tentado 40 días, o sea, para hacer ayuno durante 40 días y 40 noches antes de comenzar su ministerio, la palabra enseña que vino Satanás, el tentador, y tentó al Señor, y en una de las 3 veces que lo hizo, él le ofreció algo. ¿Qué será? Dice la palabra en Lucas 4:6. Y le dijo el diablo, ¿a quién? A Cristo Jesús. Le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Vayamos un versículo atrás, al versículo 5, donde la palabra dice, y le llevó el diablo a un monte alto, oiga esto, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Satanás le mostró a Jesús todos los reinos de la tierra, el poder, la autoridad, los gobiernos políticos. Le mostró la vanidad, las riquezas, el oro de este mundo, la gloria, la vanidad de esta tierra. Y le dijo a Jesús, a ti te daré toda esta potestad. Note cómo Satanás habla desde una postura de autoridad y potestad cuando dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Curioso que Adán y Eva estaban revestidos de gloria, pero perdieron la gloria. Dice, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Esta frase, a mí me ha sido entregada, es una clave, eso es clave para poder comprender lo que pasó en el jardín del Edén. Cuando el hombre pecó contra Dios, a través de su pecado, le dio derecho legal a Satanás para tomar autoridad sobre este mundo y regir entonces el sistema político y pagano. Es por esto que el mundo sin Cristo, el mundo político, es terrible. Hay corrupción, hay pecado, hay maldición. Es por esto que las naciones van en picada. Es por esto que hay tanta maldad, tanto pecado en las naciones. ¿Por qué razón? Porque Satanás fue el que tomó la autoridad cuando el hombre pecó. Cuando alguien peca, el pecado le abre una puerta legal al enemigo para que éste entre. Mi estimado hermano, es un mal negocio hacer tratos con el mundo y el pecado. Es una mala idea hacer tratos con Satanás, porque siempre él destruye. Él vino para hurtar, matar, destruir. Él vino para destruir, y cuando Adán pecó, le dio acceso legal a Satanás sobre aquello que Adán tenía, que era la tierra. ¿Qué era lo que estaba debajo de él? Su mujer y la tierra. A la mujer vino la maldición de tener que dar hijos con dolor, algo que no sería así si no hubiera venido el pecado. Y la tierra fue entonces también maldita a causa del pecado de Adán. La tierra fue maldita, como veremos a continuación, pero el pecado abrió una brecha, una puerta para que Satanás entrara y tomara autoridad. Por esto, Satanás le dice a Jesús, a mí me ha sido entregada la potestad de los reinos de la tierra. Es llamativo también saber que el mismo Jesús en Juan 12:31 habló del diablo como el príncipe de este mundo. Él dijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. También el apóstol Pablo habló acerca de Satanás como el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, y dice que conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, Satanás, la Biblia
habla de Satanás como el príncipe de este mundo, como aquel que rige el sistema pagano, mundano, aquí en la tierra. Y por esto, insisto, hay tanta maldad. Los gobiernos van de mal en peor. ¿Por qué razón? Porque el hombre le entregó la autoridad a Satanás. Pero no solamente el hombre le entregó la autoridad de la tierra, sino que también la tierra fue maldita a causa del pecado del hombre. ¿Sabe usted por qué? Porque cuando alguien peca, no solamente él es afectado por el pecado, sino que la palabra enseña que todo aquello que está debajo de él es afectado por la maldición del pecado. Esto es bien profundo. Un padre de familia, cuando peca, abre una ventana legal para que el pecado afecte a su casa, a su familia, todo lo que está debajo de sí. Su familia, su matrimonio, sus hijos, su empresa, sus finanzas. Por esto a Salomón el Señor le dijo: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice Dios, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y dice, y sanaré su tierra. ¿Por qué razón? Porque el pecado no solo afecta a la persona que pecó, sino a todo lo que está debajo de su autoridad. Cuando un pastor peca, la iglesia entera es afectada por ese pecado. Cuando un padre de familia peca, la familia entera es afectada. Cuando un presidente invita a su país la brujería, hechicería, a los demonios, el país entero es afectado. Por eso hay países que están en violencia, en miseria, porque han invitado al poder de los demonios, dan culto también a la misma muerte, le dan culto a la virgen tal, fulana de tal, y al hacer esto oficialmente como país, están trayendo maldición para su tierra. Por esto, cuando Adán pecó, la tierra fue maldita por su causa, y lo vemos evidenciado otra vez en Génesis, pero en el capítulo 3, cuando el Señor llama a Adán a rendir cuentas, y Adán le responde al Señor, es llamativo que en el versículo 17, el Señor le dice a Adán, oiga esto, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, dice Dios, preste atención a esto, dice Dios, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Mire este versículo y grábeselo en su mente porque es profundo. Dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. O sea, la tierra, Adán, la tierra va a ser maldita por tu causa, por tu pecado. Y como efecto de esta maldición, como resultado, espinos y cardos te producirán. Grábese esa palabra, espinos, porque luego veremos algo profundo con respecto a esto. Así que este libro, mi estimado hermano, de los 7 sellos, representa el título de autoridad sobre la tierra y también las profecías del fin, porque el hombre había perdido la autoridad de la tierra, el hombre había perdido el derecho sobre la tierra, había perdido la autoridad, y el hombre había quedado descalificado porque había entregado el poder a Satanás. Y encontramos ahora en Apocalipsis, otra vez capítulo 5, encontramos que Juan, una vez él ve este libro, dice la palabra que él entonces ve a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz una pregunta. ¿Cuál era? Él decía, ¿quién es digno? ¿Quién? Esto habla de persona. ¿Quién es digno? Y digno es merecedor, suficientemente merecedor de hacerlo. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Mirarlo y desatarlo. Mirarlo y quitar sus sellos. Y dice la palabra, versículo 3, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Se buscó en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y no se encontró a ninguno digno
suficientemente merecedor, santo, digno de mirar el libro o de abrirlo. Y dice Juan que él lloraba, dice, yo lloraba mucho. Lloraba, dice, lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Juan sabía que si no se abría ese libro, el plan de Dios de restauración no sería ejecutado sobre la tierra. El plan de Dios para restaurar la tierra, porque lo que ese libro contiene, ya tanto el título de propiedad de la tierra como la serie de profecías relacionadas con el tiempo del fin, todas esas profecías del libro de Apocalipsis, todas van en una misma dirección y con un mismo propósito, y es restaurar en la tierra lo que el pecado y el diablo una vez habían quitado. Es por esto que Juan llora y dice, no se halló nadie digno, nadie merecedor. ¿Por qué razón? Porque Moisés, vamos a ir antes, un poquito atrás. Porque Noé fue un hombre justo, pero se emborrachó. Porque Abraham fue el padre de la fe, pero mintió. Porque Jacob fue el hombre que tuvo el encuentro con Dios y le cambió su nombre por Israel, pero fue el hombre también que fue un usurpador y engañó a su padre. Quizás Moisés mató a un egipcio y al final de su vida se enojó y golpeó a la peña cuando Dios había dicho en esa segunda ocasión, háblale a la peña en vez de golpearla como la otra vez, y no pudo entrar en la tierra prometida. Quizás David, el dulce cantor, el hombre conforme al corazón de Jehová, pero tampoco era digno, porque David había codiciado a una mujer y había adulterado y había matado a su esposo, por lo cual nadie se encontró digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Pero de repente alguien se acerca a Juan, un anciano. En el versículo 5 dice el apóstol Juan, mire cómo aquí cambia la historia. Pero uno de los ancianos me dijo, no llores. No sé qué es lo que el diablo te ha robado. No sé qué es el estrago que el pecado ha causado en ti y en tu familia. Pero en Cristo siempre hay esperanza, que te dice no llores. Hay respuesta en Cristo. Recíbelo con un fuerte amén ahí en los comentarios. No llores, dice el anciano. He aquí. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando ahí? Habla obviamente acerca de Cristo Jesús. Él es el león de la tribu de Judá. Él viene de ese linaje de Judá, el hijo de Israel, el hijo de Jacob, porque estaba profetizado así. De ese linaje vendría el Mesías. Él es el león. El diablo anda como león, pero no es un león. Cristo Jesús es el león de la tribu de Judá, la raíz de David. A través de David vino el Cristo. Dice, Él ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Él ha vencido. O sea, hay uno digno. No llores más, Juan, porque hay uno que sí se ha encontrado digno, sí se ha encontrado merecedor, y es el león de la tribu de Judá. Es la raíz de David. Y aquí obviamente, como ya dije, habla acerca de Cristo Jesús. ¿Por qué razón Jesús es digno? Número 1, porque se hizo hombre. Sí, no podía ser, oiga esto, el Redentor no podía ser un ángel, no podía ser Miguel, Gabriel, no podía ser, no. Tenía que ser un hombre, porque el que pecó fue un hombre, y por esto el mismo hombre
la misma humanidad tenía que tener un representante que los redimiera del pecado y de la maldición. Por esto dice la palabra en Juan capítulo 1, que el Verbo se hizo carne. El Hijo de Dios vino a través de una obra del Espíritu Santo, el cual depositó la semilla de vida en el vientre de María y nació Jesús. La única persona que ha tenido, tiene y tendrá dos naturalezas, 100% Dios y 100% hombre. No dejó de ser Dios cuando vino a la tierra, pero se hizo hombre, 100% hombre y 100% Dios. Y caminó entre nosotros. Él es digno porque se hizo carne como nosotros. Tenía que ser un postrer Adán. Por esto la palabra habla acerca de Cristo como el postrer Adán. No habla de tres o de segundo. El postrer, solamente hay dos. El primer Adán lo perdió todo, pero Cristo es el postrer Adán, que vino a recuperar lo que una vez Adán había perdido. ¿Cuántos pueden alabar a Dios ahí en los comentarios por eso? ¡Aleluya! Él es el postrer Adán, o sea, el Verbo se hizo carne. Si Jesús no se hubiera hecho carne, no hubiera podido redimir al hombre. Por esto fue en su cuerpo de carne que Él llevó nuestro pecado en la cruz del Calvario. Número 2, Él es digno porque fue perfecto y sin pecado, sin mancha. Él es el Cordero Santo. La palabra dice en la carta de Pedro que Él nunca hizo pecado, nunca maldijo con sus labios. Los demonios lo conocían como el Santo de Dios. Santo, perfecto, sin mancha. La palabra dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, el Padre derramó su ira sobre Él en la cruz como si fuera un pecador, pero Él jamás había pecado. Al que no conoció pecado, jamás falló, jamás pecó. Porque si hubiera fallado, si hubiera pecado, no hubiera quedado calificado o digno para ser nuestro Salvador, o aquel digno de abrir el libro de 7 sellos. Número 3, Él es digno también porque Él pagó el precio. Oiga, esto es bien profundo. Él pagó el precio. Él es digno porque Él pagó el precio. ¿Cómo? A través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Es por esto que en el versículo 5 el anciano dice: he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Pero cuando Juan se da vuelta para ver al león, él no ve un león, ve un cordero inmolado, lleno de sangre. Dice, versículo 6, lo subrayo aquí en color verde, dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Lea eso otra vez. Estaba en pie un cordero como inmolado. Se le dice: el león ha vencido, el león de la tribu de Judá ha vencido. Y cuando Juan mira al trono, lo que ve es un cordero como inmolado. ¿Por qué razón? Porque la forma como él venció fue a través de su sacrificio. La forma como él venció el pecado fue a través de su sangre derramada. La manera como él se hizo merecedor, digno y mediador entre Dios y los hombres fue a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Por esto Juan ve un cordero inmolado, porque Juan el Bautista había dicho: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús, como decía Isaías 53, fue a la cruz como cordero al matadero, enmudeció, no abrió su boca, porque él vino como el cordero de Dios a dar su vida por todos nosotros en la cruz del Calvario y a derramar su sangre. Y con una sola sangre, con un solo sacrificio,
hizo perfectos para siempre a los santificados. A través de esa sangre derramada, Él ofreció paz, perdón, paz para con Dios, justificación a todo aquel que se acerca a Dios creyendo a través de la fe en el sacrificio de su Hijo Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él pagó el precio a través de su sangre derramada. Pero note que Juan no lo ve postrado, dice, lo vi en pie. Estaba en pie, versículo 6, estaba en pie un cordero como inmolado. Estaba en pie. Y esto es porque aunque Él derramó su sangre, aunque Él murió ciertamente en la cruz del Calvario, Él es mostrado en Apocalipsis como un cordero en pie, que es a la vez el león de la tribu de Judá, porque aunque Él murió, Él en la cruz venció. ¿Qué venció? Venció a Satanás, venció a los demonios, venció el pecado, aleluya, pero también venció la muerte, porque 3 días después Él derrotó a la muerte para siempre. La muerte no lo pudo retener más. Él se levantó de los muertos con poder y gran gloria, aleluya, y la puerta del sepulcro fue abierta para que se viera la evidencia de que lo que dijeron los ángeles no está aquí, porque ha resucitado. Perdón que me emocione, pero este es el mensaje del evangelio y merece que se predique con entusiasmo. Aleluya. No está aquí porque ha resucitado. Cristo Jesús es digno, merecedor, porque Él es el verbo que se hizo carne. Él es digno porque fue perfecto y sin pecado. Él es digno porque Él pagó el precio suficiente a través de su sangre derramada. Y Él es digno en cuarto lugar porque Él venció al diablo, venció a los demonios, venció el pecado, venció la muerte, se levantó y ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Cuántos pueden alabar a Dios ahí en los comentarios? Ponga ahí en los comentarios algo de alabanza para Cristo. Diga gloria a Dios. Ponga ahí, Cristo es el vencedor. Póngalo ahí. Él ha vencido. Aleluya. Cristo Jesús es el vencedor. Él es digno. Ahora bien, note esto. Dice Juan en el versículo 7. Y vino ese cordero y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje. Note cómo habla aquí, como con tu sangre nos has redimido de todo linaje. Para Dios, perdón, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Versículo 12. Aquí se pone interesante. Y decían a gran voz. Oiga esto, porque aquí entramos ahora en lo que va a pasar en el tiempo final del milenio. Decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Capítulo siguiente comienza diciendo: vi cuando el cordero abrió uno de los sellos. Y ahí comienza a hablar acerca de cómo Cristo Jesús abre todos los 7 sellos del Apocalipsis, y cada vez que Él abre uno de ellos, grandes cosas suceden en la tierra, que son todas parte
de las profecías de Dios en su palabra para el tiempo del fin, todas con la misión de restaurar la tierra. Cristo Jesús es el que toma el libro de 7 sellos. Óigalo bien, preste por favor atención a esto. Y cuando Cristo tome el libro, va a comenzar la restauración aquí en la tierra. Les dije antes que la tierra fue maldita a causa del pecado del hombre, ¿cierto? La tierra fue maldita a causa del pecado del hombre, porque el pecado del hombre trajo maldición a la tierra. Cristo en la cruz ya nos redimió a nosotros de nuestros pecados. A través de ese sacrificio en la cruz, nos dio vida eterna, promesa también de resurrección de muertos. Pero ojo a esto, porque la tierra también tiene que ser redimida. Porque las profecías del fin, el milenio en específico, se trata de Dios restaurando todo lo que el diablo una vez nos había quitado. Oiga esto. El hombre en el Edén, Adán, perdió la autoridad, perdió el paraíso, se recuerda, porque él fue expulsado, perdió la tranquilidad, la paz en la tierra, o sea, vino maldición a la tierra, y por esto la tierra comenzó a producir espinos y cardos. ¿Se recuerda usted cómo hablamos de eso en Génesis? Que la tierra, dijo Dios, te va a producir espinos y cardos, Adán. Bueno, curiosamente Jesús en la cruz no solamente derramó su sangre, sino que Él llevó en su cabeza, ¿qué cosa? Una corona de ¿qué? De flores, no, de espinos. Porque los espinos habían venido como resultado del pecado. Y por esto, si Jesús era el Mesías, Él tenía que llevar sobre sí también la maldición de la tierra para un día redimir la tierra. Por eso Él llevó corona de espinas en su frente, derramó su sangre para que a través de ese sacrificio un día vendría a la tierra la redención, a esta tierra que fue maldita por causa del pecado del hombre. Por esto, Pablo habló en Romanos capítulo 8. Este es un pasaje bien profundo que siempre quiero explicarlo con mucho cuidado. Romanos 8, versículo 19 en adelante dice lo siguiente. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Miren lo que dice el versículo 20. Porque la creación misma, habla aquí de la naturaleza, la creación misma fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y aquí viene el versículo clave, versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Eso que dice antes ahí, la creación, versículo 21, la creación misma será también libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Revela el plan de Dios para restaurar la tierra. El hombre trajo maldición a la tierra producto de su pecado, y la tierra produjo espinos y cardos. Pero Cristo llevó en su corona, en su frente, una corona de espinas para también pagar el precio por la redención de la tierra. Y es por esto que, oiga esto, estamos llegando al final ya. Es por esto que cuando Cristo regrese por segunda vez, Él no solamente va a atar al diablo durante 1000 años, no solamente va a matar al anticristo y al falso profeta, no solamente va a regresar a establecer su reino, sino que Él va a traer a la tierra
un reino de paz, de verdadera paz durante 1000 años. Un reino en el cual no habrá guerra, no habrá pleitos, no habrá contiendas durante 1000 años, no habrá enfermedades, no habrá crisis financiera en el mundo. Cristo va a reinar desde Jerusalén y para toda la tierra con su iglesia y con el pueblo de Israel desde Jerusalén. Y Él va a traer a la tierra un reino de paz. El cordero, el lobo, la víbora, el niño estarán jugando juntos. No habrá fiereza en los animales. No habrá problemas catastróficos en la tierra. Cuando Cristo, óigalo bien, cuando Cristo regrese, el mundo será un paraíso de paz. ¿Sabe usted por qué? Porque Él vino para retomar todo lo que el pecado una vez nos había quitado. Adán lo perdió todo. Cristo viene a regresarnos todo lo que el diablo nos había quitado, pero nos lo va a dar con intereses. Va a ser un tiempo glorioso, el milenio, cuando estaremos reinando aquí con Cristo en la tierra durante 1000 años, en la tierra, en un reino de verdadera paz, armonía, gozo, felicidad. Eso lo va a traer Cristo. Por eso Él es digno. Él es digno. Y ojo a esto, cuando se abran los 7 sellos, mientras se abre cada uno de ellos, cosas terribles pasarán en la tierra, porque antes de que Cristo regrese, primero Dios va a derramar su fuego y su ira a la tierra para castigar al mundo pecador y al mismo tiempo purificar a la tierra a través del fuego, purificarla de tanto pecado y maldad. Eso será antes de la segunda venida, para luego entonces sí traer a la tierra un reino de verdadera paz y gozo. En las próximas clases que estaremos hablando acerca de qué pasa cuando cada sello se abre, el primer sello, el segundo sello, el tercer sello. Atención, porque esto se pone sumamente interesante. Y recuerde, es posible que la semana que viene la clase sea no lunes, sino domingo en la noche. Así que muy pendiente. Pero la última pregunta, y con esto cierro, es: ¿qué falta para que se abra el libro de los 7 sellos? ¿Estaremos acaso viviendo ya algún sello? ¿Se ha abierto algún sello? No. Todavía no se ha abierto el libro de los 7 sellos. ¿Qué falta para que se abra? Un solo evento: que la iglesia sea levantada. Y les digo esto porque en la tradición, cuando se sellaba aquel libro y se iba a abrir, tenía que estar presente el heredero o la persona digna o merecedora legalmente para abrir ese libro, pero no podía estar solo, tenían que estar los testigos presentes, o sea, los herederos. Digamos que si el libro, el rollo fue sellado por 7 sellos de 7 familias reales que habían sido selladas con ese anillo de cada familia, el representante en ese momento de cada familia tenía que venir a ese acto, a ese evento y mostrar su sello para mostrar que es un testigo de la escritura de aquel libro. Y entonces, con los testigos presentes, el heredero o el merecedor o el digno podía abrir el libro. ¿Quiénes son los testigos de este libro? Son las 7 iglesias del Apocalipsis, capítulos 2 y 3, mostradas en el Apocalipsis justo antes del capítulo 4, que representa el arrebatamiento, y el arrebatamiento del capítulo 4 aparece antes del capítulo 5, donde está cuando se abre entonces el libro de los 7 sellos, capítulos 5 y 6. Por lo cual creemos que el único evento que falta por cumplirse para que se abra el libro de los 7 sellos será
el arrebatamiento. Y cuando suceda el arrebatamiento o rapto, la iglesia va a ser levantada y estando en la presencia del Señor, veremos allá arriba al Cordero en las bodas abriendo el libro y sus 7 sellos. Y entonces su ira va a ser derramada sobre la tierra y sobre el mundo impío, mas no sobre la iglesia. Si lo crees así, si te bendijo este video, déjanos un fuerte like y coméntanos un fuerte amén en los comentarios. También gracias a los hermanos que siempre ayudan al ministerio con sus ofrendas de amor, sus donaciones. Siempre ponemos el link ahí porque hay hermanos que desean hacerlo, impulsar ministerios como este, que hablan la palabra de Dios con celo. Ahí lo dejamos en los comentarios para que puedas apoyar nuestro ministerio. Vivimos a través de la fe y lo seguiremos haciendo así mediante Dios. Así que gracias por impulsar nuestro ministerio. Que Dios bendiga su palabra en esta clase. Amén.